Bueno, yo soy, para los que no me conozcáis, Axel Blanco, y voy a dar la charla de tu primera máquina virtual. En las slides, si clicáis ahí, vais a mi GitHub, creo. No están subidas todavía, se las pasaré a Rafa en cuanto que pueda, porque había tenido un pequeño problema de maquetación que no hemos sido capaces de solucionar. Bueno, si os fijáis, las transparencias están hechas en Markdown, como bien nos contó Rafa en su charla del lunes. Bien, bueno, ¿cuántos de aquí sabéis que es una máquina virtual? Vale, bien. Bueno, de todas maneras haré una pequeña introducción, por lo que pueda suceder. Vale. Bueno, digamos que hay dos tipos de definiciones para máquina virtual. La primera es la que tenemos arriba, software que emula una computadora. Los puristas definían máquina virtual como un duplicado eficiente y aislado de una máquina física. Actualmente esa definición se ha retorcido bastante. Ahora mismo, esencialmente diferenciamos una máquina virtual porque limita una serie de procesos a, con unos recursos y unas abstracciones que proporciona esa máquina. ¿A qué me refiero con esto? Como veremos más adelante, actualmente hay dos tipos de máquinas virtuales. Entended que la vida de las máquinas virtuales es relativamente breve, incluso para ser informática. O sea, me refiero, nacieron hace muy poco. De hecho, casi todos los equipos con más de 10 años no soportan virtualización. Vale, entonces, vamos a hablar de tipos de máquinas virtuales. Ahora mismo diferenciamos en dos tipos de máquinas virtuales. Máquinas virtuales de sistema, SVM, y máquinas virtuales de proceso, PVM. Las máquinas virtuales de sistema serían lo que entendemos comúnmente por máquina virtual. Es decir, una máquina que corre sobre una que ya existe y que permite emular totalmente una computadora. Una máquina virtual de proceso es algo un poquito más limitado, digamos. Para que nos entendamos, una PVM sería la JVM de Java. Es una máquina que emula una serie de características y permite ejecutar una serie de aplicaciones y de procesos dentro de esa máquina. Como podéis ver, es un concepto bastante potente porque te permite ejecutar una serie de software en una arquitectura, o sea, independientemente de la arquitectura que haya por debajo. Podríamos correr, como hace Java, exactamente igual de bien un programa en Linux que en Windows, siempre y cuando no tenga dependencias fuera de la máquina de proceso. Bien. Entonces, vamos a meternos un poquito más en la chicha de... Muchas gracias, Dani. En la chicha de la definición de máquina virtual de sistema. Vale. Esencialmente permite multiplicar, entrecomillemos esa palabra, la máquina física en varias máquinas diferentes, cada una con potencialmente un sistema operativo diferente. El software que se suele usar en la virtualización se llama hipervisor. Ese término es en inglés, hypervisor, creo que no sé cómo se pronuncia. Ahora nos meteremos un poquito más con ese concepto. Esencialmente, podríamos decir que diferenciamos en dos tipos de máquinas virtuales diferentes de sistema, que comentaré más adelante. Vale. Bueno, como os he contado, las máquinas virtuales de procesos simplemente ejecutan una serie de procesos dentro de un sistema operativo. Su objetivo es un entorno diferenciado independientemente de dónde se ejecute por debajo. Evidentemente, a la hora de ejecutar la PVM, sí es importante lo que tenemos por debajo, es decir, la JVM no corre igual en Windows que en Linux. O sea, está, digamos, diseñada de forma diferente para cada uno de los sistemas operativos. Pero una vez estamos dentro de la máquina de proceso, nos da exactamente igual lo que haya afuera. Es una forma de abstraer y de olvidarnos de todo lo que hay por debajo. Vale, bueno. Ahora vamos a hablar de los tipos de virtualización que hay, ya metiéndonos en máquinas virtuales, no de procesos, máquinas virtuales en sí. Yo la introducción de máquinas virtuales de proceso la he hecho, pero yo me temo que ahí tengo poca experiencia y no voy a poder comentaros mucho sobre esto. Vale, bueno. Emulación de hardware subyacente, lo que se llama full virtualization, o como se pronuncia. Mi inglés, lamento, no es excelente. Bueno, esencialmente el hipervisor emula el hardware
o corre sobre otro sistema operativo. SO quiere decir que son dos cosas diferentes. Hay dos tipos de virtualización total. El tipo 1, el hipervisor habla directamente con el hardware y se olvida del sistema operativo. Y el tipo 2, el hipervisor tiene que correr sobre un sistema operativo y es el sistema operativo el que habla con el hardware. Ahora vemos eso con más detenimiento. Esencialmente admite cualquier sistema operativo que sea soportado por el hardware que está emulando. Es decir, si corremos una máquina virtual de 32 bits con 500 GB de RAM y un core, pues cualquier sistema operativo que corra en una máquina física con esas características podría correr en nuestra máquina virtual, potencialmente. El hecho es que hay veces que estamos limitados por la configuración que le damos a nuestra máquina virtual. Vale. Por ejemplo, una virtualizadora, supongo que estas dos la conoceréis la mayoría. Xen es un hipervisor de tipo 1. Eso quiere decir que habla directamente con el hardware. Digamos que si hiciésemos un esquemita, el tipo 1 sería el hipervisor y el hardware directamente. O sea, esto sería nuestra PCI, nuestra RAM y nuestra historia. Y aquí ya tendríamos pues un sistema operativo, otro sistema operativo, bueno, lo que gustásemos. En los hipervisores de tipo 2, el hardware iría aquí. Aquí tendríamos un sistema operativo, en principio no sé si indiferente el cual, y ese sistema operativo tendría un proceso que sería nuestro hipervisor, que a su vez ya tendría sus sistemas operativos que emulase. A priori podríamos pensar que tipo 1 es preferible siempre al tipo 2, porque nos evita la capa de sistema operativo. Bueno, no siempre es así. Esencialmente porque configurar una máquina virtual de tipo 2 suele ser más sencillo que configurarla de tipo 1, porque en este caso podemos usar herramientas que corren sobre un sistema operativo, lo que nos facilita mucho a la hora de configurar. Generalmente, las máquinas de tipo 1 pierden menos rendimiento que las máquinas de tipo 2, precisamente porque hablan directamente del hardware, aunque no siempre es así. Bueno, ahí como veis tenemos que Xen es un hipervisor de tipo 1 y QEMU es un hipervisor de tipo 2. Aquí he puesto QEMU muy a la ligera. QEMU no es exactamente un hipervisor, es un emulador de procesadores. Pero, por ejemplo, KVM, que sí es un hipervisor de tipo 2, usa QEMU por debajo. O sea, hay muchos hipervisores que al final acaban usando QEMU para emular. Bueno, otro tipo de emulación que tenemos es emulación, digamos, no nativa. Actúan también como emulador de hardware. Esto nos permite ejecutar aplicaciones, procesos o sistemas operativos para arquitecturas que en principio no son de nuestra máquina. Es decir, en este caso la máquina virtual, en una máquina virtual de full virtualization, nosotros podríamos, teniendo una máquina de 64 bits, emular, o sea, crear una máquina virtual de 32 o de 64. Con este tipo de virtualización, independientemente de la configuración que tenga el host, podríamos configurar máquinas de todas las variedades que quisiéramos. En principio, incluso teniendo una máquina de 32 bits, podríamos generar una de 64 bits. Me alegra esa pregunta. He subrayado en negrita host para que nos vayamos quedando con algunas de las palabras, digamos, clave que vamos a usar durante el resto de la charla. La máquina host siempre es el huésped, digamos. Es la máquina que va a ser el huésped de los sistemas operativos. Digamos que sería esta máquina. Siempre nosotros dibujamos, o sea, cuando dibujamos virtualización siempre tenemos una máquina que es el host. Y luego tenemos, de hecho en este dibujo se va a ver mejor, y luego tenemos otra máquina que es el guest. De hecho creo que tiene una S, bueno, no me acuerdo cómo es esa palabra, ahora la ponemos. Que sería la máquina que se hospeda. No sé si resuelto la duda. Vale. Por ejemplo, en este caso tendríamos la JVM o, por ejemplo, el entorno virtual de la .NET. Vale.
Y ahora la pregunta del millón. ¿Para qué demonios quiero yo una máquina virtual? Vale. Se puede crear una máquina virtual para múltiples cosas. Yo he puesto 3 ejemplos que a mí me han surgido durante el tiempo que he trabajado con máquinas virtuales. Por ejemplo, independizar servicios en máquinas diferentes. Es decir, pongamos que yo estoy dando un servicio de una página web, por ejemplo. Y entonces, el negocio que yo tengo tiene varias vertientes. Una página web con información estática y luego tengo toda una serie de aplicaciones. Y luego pongamos por casual que yo además quiero tener una intranet solo para la gente de mi empresa. Eso en principio podríamos decir, pues bueno, tenemos máquinas diferentes o tenemos todo en la misma máquina. Hemos llegado a la conclusión de que tener todo en una misma máquina es muy inseguro y en caso de que se caiga un servicio, se caen todos a la vez. Entonces, por ejemplo, puede ser susceptible que a mi página web le hagan un ataque de denegación de servicios y me tiren la máquina. Y en ese caso, yo podría no querer que mi intranet se cayese, como es razonable. La siguiente conclusión lógica es que tener diferentes máquinas virtuales, tener diferentes máquinas físicas para esto es un poco caro. Generalmente porque las máquinas virtuales, las máquinas físicas que se usan en producción, suelen ser máquinas relativamente decentes que tienen un precio de mercado alto. Por eso se llegó a la conclusión de que lo mejor podía ser virtualizar. Entonces nosotros con una sola máquina, que nos ha costado X, podemos generar diferentes máquinas virtuales que ofrezcan diferentes servicios al usuario, a la gente de mi empresa o a quien sea. A priori todo de manera transparente. Eso depende de cómo lo configuremos. Otro motivo por el que nos pueden interesar las máquinas virtuales es para poder correr sistemas operativos sin afectar a la máquina. Pongamos por caso que yo soy muy fan de Windows, algo que, bueno, pues a veces pasa, y quiero correr una máquina Linux para ver qué tal. Pero no quiero hacerme una partición, porque claro, hacerme una partición implica reservar una serie de gigas de memoria de disco duro que a priori pierdo, tener que apagar la máquina y volver a encenderla para poder acceder al otro sistema, una serie de cosas que a mí pues no me apetecen. Entonces me creo una máquina virtual, levanto mi sistema operativo y lo pruebo. A todos los efectos va a ser prácticamente igual, a lo que es usabilidad, funcionamiento y tal. Tiene algunos matices, sobre todo si te metes en temas de administración de sistemas, porque la emulación de hardware siempre, pues bueno, tiene cositas. Y otro motivo que a mí me parece bastante importante por el que podemos crear una máquina virtual es para realizar pruebas de concepto. Es decir, yo quiero ejecutar un software en un sistema operativo de los años 20 porque me apetece, o en fin, ese tipo de cosas. Bien. Vale. Desventajas de las máquinas virtuales. Evidentemente, no es sobre todo lo que reluce. Entonces, las máquinas virtuales tienen una serie de desventajas. Yo aquí os pongo 2 que a mí me parecen las más importantes. Aún así hay una lista bastante larga y los haters de las máquinas virtuales tienen argumentos, pero vamos, a punta pala. Esencialmente, una máquina virtual siempre va a tener menos rendimiento que una máquina física, siempre. Hay formas de optimizar lo que se llama paravirtualización, de optimizar ese trato con el hardware y de forma que se acerque mucho al desarrollo, o sea, al rendimiento que puede tener una máquina física, pero siempre va a ser menor, entre otras cosas porque hay una capa de software por encima que es inevitable. Y difícil configuración de los recursos de la máquina virtual. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos componentes de hardware o ciertos recursos que tiene una máquina física que a la hora de emularlos con una máquina virtual, o sea, a la hora de gestionarlos, no están del todo optimizadas las librerías con las que se interpretan. Entonces no funcionan correctamente, pueden dar errores, pueden pasar cosas de ese tipo. Sí, Virtual Machine. De ahora en adelante, sí, cada vez que me refiero a máquina virtual pondré VM. ¿Y la transparencia interior? Dime. Voy para detrás si quieres. Sí. Proof of Concept. Prueba de concepto. Es un concepto usado en informática, bueno, de hecho se usa en bastantes más disciplinas, que esencialmente quiere decir que implementas un concepto, lo implementas de forma sencilla para comprobar que realmente tiene sentido. Y luego ya, pues lo escalarás a algo más grande y profesional cuando corresponda. Sí.
Sí, esencialmente pruebas algo para comprobar que funciona. Y para eso, en el caso de un sistema operativo que no sea estable, no puedes estrenarlo. Sí. Sobre todo, a ver, también es útil hacer una virtualización porque puede ser que, pongamos por caso, tú quieras hacer una prueba de concepto sobre cómo va a correr un script sobre Oracle. Y como es natural, tú no quieres instalarte Oracle en tu máquina porque te gustaría seguir usándola como las personas normales. Entonces, te montas una máquina virtual, instalas Oracle, lo pruebas y cuando te das cuenta de que es una mierda, lo tiras. Vale. Ahora voy a contaros algunos de los hipervisores más conocidos. Yo aquí solo voy a poner 3, que son los que he comprobado que son más usados. Hay una infinidad de hipervisores que en mi opinión llega al límite de lo absurdo. De los que no he puesto aquí, que puede que os interesen, o sea, que puede que os suenen o que podría ser interesante, yo aquí voy a hablar de VirtualBox, de Xen y de KVM, por encima. Y me voy a centrar sobre todo en KVM, que es el hipervisor que yo suelo usar. De todas maneras, seguramente hayáis oído hablar también de Parallels, por ejemplo, que lo menciono un poco más adelante, que también es un virtualizador que se usa bastante, o sea, un hipervisor que se usa bastante. Entonces, bueno, VirtualBox. VirtualBox, como se entiende actualmente, el VirtualBox de Oracle, que tiene una cajita y te pone una ventanita muy bonita y eso, no es exactamente un hipervisor. Es un software completo de virtualización. ¿Eso qué quiere decir? VirtualBox tiene un hipervisor. Pero cuando tú te descargas VirtualBox, te descarga toda una serie de paquetes y de librerías que te aportan muchísimo más, aparte de ese software, o sea, aparte de ese hipervisor. De hecho, en general, el hipervisor de VirtualBox es bastante flojo. Pero es uno de los software de virtualización que más se usan precisamente porque facilitan mucho a la hora de crear máquinas virtuales, a la hora de gestionarlas, agilizan mucho ese tipo de cosas. Vaya, se me está grabando, no voy a poder hacer esta pequeña confesión. Bueno, yo he trabajado un poco con VirtualBox y ahora, bueno, ahí veis uno de los principales problemas con los que me he encontrado. Permite virtualizar una gran variedad de sistemas operativos de forma sencilla. Esencialmente tiene un instalador que te permite hacer siguiente, aunque en Linux, si quieres, puedes usar la terminal y todas esas historias. Pero generalmente cuando la gente elige VirtualBox es por el siguiente. Pero la emulación de disco duro es de las más lentas que conozco, en cuanto a virtualizaciones de verdad. Usa un formato particular que se llama VB no sé qué, que tiene una forma extraña de guardar los datos y a la hora de hacer procesos de lectura y escritura deja bastante que desear. Pero, como ya digo, para probar un Debian a ver si te gusta, es suficiente. Sí, VirtualBox es máquina virtual y virtualiza todo el sistema operativo sin necesidad de hacer partición. Pero, ¿qué pasa? ¿Que VirtualBox es... No exactamente. No es una máquina virtual, es un software de virtualización. ¿Y qué pasa? ¿Que es la más fácil de usar? En general, sí. Sobre todo, por ejemplo, si usas plataformas como Windows. Porque con VirtualBox te bajas un ejecutable, le das doble clic, él se instala y ya tienes una interfaz muy bonita con la que trabajar. Bueno, yo parto de la base de que toda la parte de demo que voy a hacer y todo lo que voy a tratar sobre KVM está hecho sobre la plataforma de Linux. Pero en Windows este tipo de cosas prefiero no meterme. Vale, Xen. Normalmente la batalla entre quién es mejor y quién es peor está entre Xen y KVM. Como os he dicho antes, Xen es un virtualizador de tipo 1. Es un software libre que, si mal no recuerdo, está licenciado bajo GPL y al que todo el mundo puede contribuir, tener acceso y tal. Los haters de Xen dicen, de hecho, que precisamente ese es el problema. Bueno, corre esencialmente sistemas de 32 bits. Ahora mismo lo están optimizando para que pueda correr sistemas de 64, pero no lo soporta oficialmente. Permite virtualización total y permite tanto actuar como de tipo 1 como actuar de tipo 2. Parte del problema es que normalmente Xen se usa como virtualizador de tipo 2,
Entonces, no aporta realmente tanto. Bueno, es un hipervisor de tipo 1 que es capaz de interactuar con el hardware, pero normalmente, como ya os digo, se suele correr sobre un sistema operativo y tal. El general problema que la gente dice que tiene Xen, yo personalmente Xen no lo he usado nunca, aunque dicen que es muy bueno, es que precisamente porque está mantenido por la comunidad, el tema de los errores parece ser que lo lleva muy mal. Es decir, no tiene ningún tipo de control sobre los errores y pasan cosas. Entonces, no es excesivamente recomendable para sistemas de producción. A lo que me refiero con errores, no es errores sobre el código. Es decir, Xen funciona bien. El problema es que a la hora de emular, o sea, a la hora de virtualizar una máquina, Xen no siempre te avisa de que algo ha ido mal, o no siempre te dice que esto ha fallado, o no siempre te virtualiza bien ciertos dispositivos del hardware. Ese tipo de cosas. Yo ya os digo, no lo he usado nunca, entonces no puedo opinar. Bueno, KVM, QEMU. Vale, lo primero que hay que decir sobre KVM/QEMU, que lo veréis así en todos sitios, es que QEMU no es KVM. QEMU es un virtualizador de procesador, que se basa en Bitcodes, creo. No sé, está ahí la web de QEMU, la miráis y es muy bonita. ¿Qué es lo que sucede? KVM es un módulo que virtualiza usando el kernel. KVM suele ser el virtualizador más usado en Linux, precisamente porque se hace uso del kernel de Linux para virtualizar. KVM usa QEMU como frontend para interactuar con el hardware. Al final, una de las mayores pegas de KVM es que necesita la capa de software del sistema operativo para poder hablar con el hardware. No obstante, KVM es uno de los hipervisores que más optimizado tiene todo el tema de input-output. O sea, lectura y escritura de disco lo lleva muy bien. Además, hace poco han sacado un formato propio de KVM, QCOW2, que bueno, comprime los datos de una forma particular y acelera y agiliza mucho los accesos a disco. Para que os hagáis una idea, cuando yo empecé a usar VirtualBox, el rendimiento de mi máquina con respecto al de la máquina física era, o sea, con una máquina física con unas características y un sistema operativo y otra virtualizada con las mismas características y el mismo sistema operativo, esencialmente el rendimiento de la virtualizada era como del 40-50% de rendimiento con VirtualBox. No es como si tuvieses la mitad de RAM. En general trabaja exactamente igual de bien, pero por ejemplo, en los tiempos, a la hora de escribir en disco o de leer de disco, escalaba con mucha facilidad, sobre todo en VirtualBox. Cuando empecé a utilizar KVM, el rendimiento de la máquina virtual estaba ya en torno al 80%. O sea, ya era bastante, no llegaba a ser una máquina física, pero bueno, está bastante optimizado. Sobre todo si el software que usas utiliza bien los recursos. No, es GNU. No sé exactamente qué licencia tiene, pero también está liberada. De hecho, actualmente KVM tiene muchísimo soporte por parte de Red Hat. Es esencialmente la librería de virtualización que usa. De hecho, si entras en la web, el favicon es el logo de Red Hat. Entonces vienen casi todas las distribuciones de Linux, además ya instalado por defecto. Y si no, en todos los repositorios está. Sí, permite, en realidad, KVM no es quien virtualiza el hardware, quien lo virtualiza es QEMU. KVM solamente hace como de enlace, más o menos. Vale, bueno, esto es lo que os he comentado de el input-output. Vale, libvirt. Bueno, yo no quería dar una charla sobre máquinas virtuales sin, de alguna manera, aliviar un poco el dolor que es tratar con una máquina virtual. Es decir, ejecutar y manejar una máquina virtual solo con KVM es curioso. Es una vía bastante útil si quieres flagelarte en Semana Santa. Actualmente hay múltiples bibliotecas y librerías que te generan toda una serie de software alrededor que te permite pues, facilitar mucho todo el tema de la virtualización. Libvirt, de las que yo he usado, es la que me parece más óptima. Es una librería que está hecha en Python, es también código libre.
bueno, permite virtualización en distintos hipervisores, KVM, Xen, VirtualBox, Parallels, etcétera, etcétera, etcétera. Esencialmente, libvirt lo que nos aporta es una abstracción aún mayor sobre toda la virtualización y una gestión de todas las máquinas virtuales que tenemos y de lo que están consumiendo, lo que no están consumiendo, mucho más ágil. Bueno, además cuenta con bindings para múltiples lenguajes, aunque la biblioteca está hecha en Python, está adaptada a bastantes otros lenguajes, sobre todo de uso general, para que puedan interactuar con ella. Vale. Ahora quería comentaros qué es un domain, ya centrándonos en libvirt, que va a ser la librería que vamos a usar en la demo. Un domain en libvirt esencialmente es una máquina virtual. Esa definición no es muy estricta, esencialmente porque yo todavía no estoy muy seguro de qué demonios es un domain. Y lo he intentado, Pero bueno, siempre libvirt genera un domain por cada uno de los XML que tiene en su directorio de máquinas, digamos. Y normalmente cada uno de esos XML es el archivo de configuración de una máquina virtual que queremos que libvirt emule. Eso pensaba yo, pero no estrictamente hablando. Aunque, para simplificar, sí que podemos considerar que un domain es una máquina. Este tiene barras, sí. Bueno, si me lo permitís, me voy a sentar. No sé qué tal se ve. No me llevas. Bueno, no pasa nada. Me lo copio y me lo llevo a... Ya, pero no lo tenemos coloreado. Vale. A ver. Vale. ¿Ahí lo veis un poco mejor? Vale. Bueno, esto es un ejemplo de domain tipo de libvirt. Bueno. Si sois unos cracks de libvirt, pues os generáis domain de estos a punta pala. De hecho, podéis hacer script que los genera automáticamente y levantar máquinas virtuales como churros. Yo, como no soy tan crack de libvirt, pues normalmente uso las herramientas que libvirt proporciona para generar estos XML. Bueno, esencialmente arriba siempre le ponemos el tipo de virtualización con el que vamos a correr este dominio, este domain, el nombre de la máquina virtual, la memoria RAM que tiene actualmente y la que podría llegar a tener. Normalmente esas dos etiquetas se recogen en memory y ya está. El tipo de arquitectura que usa el sistema operativo, el número de CPUs virtuales y los dispositivos. Aquí tenemos cómo vamos a emular el disco duro, de qué tipo es, que es un disco duro. Y luego, bueno, drivers varios, dónde está el archivo y tal. Ahora vamos a crear un disco duro para que veáis. Dentro del dispositivo, evidentemente, pues, además de discos, también vamos a tener redes, o cómo vamos a gestionar los gráficos, etc. El tema de las redes, en el caso de las máquinas virtuales, creo que es un tema que se debe tratar aparte porque tiene mucha chicha. Y bueno, esencialmente todo lo que se puede hacer con una red física se puede hacer con una red virtual. Siempre con algunos matices y algunas características especiales, pero bueno. Aquí, por ejemplo, le estamos diciendo que es una red con esa address que se virtualiza a través de virt.io. Virt.io es un modo de virtualizar los dispositivos o sea, los devices, que hasta donde yo sé es de los mejores, precisamente porque agiliza mucho ese tema de lectura y escritura y tal. Vale. Entonces, vaya con lo bonito que quedaba la transparencia. Vale. Virs. ¿Qué es Virs? Es una herramienta de terminal que ayuda a la gestión de la máquina virtual. Virs es una herramienta que viene integrada en libvirt. De hecho, cuando tú usas libvirt, no usas libvirt, usas Virs, que es la interfaz que tiene desde consola para acceder a todos los recursos que te ofrece. Bueno, esencialmente facilita la creación y gestión de domains y se puede usar en scripts.
¿por qué nos conviene más usar libvirt antes que virtualizar desde KVM directamente? Bueno, un par de transparencias más adelante tenemos un par de snippets de código donde tenemos una creación de una máquina con KVM y una creación de una máquina con libvirt. Os vais a dar cuenta que la creación de una máquina con libvirt es más larga en cuanto a texto, pero es bastante más segura. Además, en principio tú puedes crear toda una serie de scripts que te generen máquinas con KVM, que te configuren la red, que te añadan cosas, que te quiten cosas. Pero, para que os hagáis una idea, por ejemplo, crear una máquina virtual y añadirle una interfaz de red con KVM consiste en instalar la máquina virtual, ahora iremos a ver que no es tan sencillo, configurar la red en la máquina host, luego entrar dentro de la máquina huésped, o sea, guest, y configurar ahí dentro la red, y luego asegurarse de que está cogiendo bien la entrada y la salida. Con libvirt, esencialmente en la instalación, o sea, en la línea de código de estoy instalando una máquina virtual, le dices quiero que me configures una interfaz de red que se va a conectar a este bridge y va a tener estas características. Y él hace su magia por debajo. Vale, como podéis ver, eso a la hora de generar scripts facilita mucho tanto la lectura como la generación de ellos. Te da, digamos, más personalización. Y es más fácil generarlos. Dime. Cuando dices que es más segura, ¿te refieres a que es más tolerante a fallos o a que el programa es más fuerte? Con que es más segura me refiero a que cuando tú estás creando una máquina virtual directamente con KVM, tú la creas y ya. Si da un error, te lo va a dar y si no, no le importa. Si tú lo creas con libvirt, como tiene toda una pila de software por debajo, te va a hacer una serie de comprobaciones para asegurarse de que los parámetros que tú le estás pasando realmente van a generar lo que dicen que van a generar, que has metido bien la arquitectura, que la memoria que le estás pidiendo es razonable, ese tipo de cosas. Vale, y bueno, Build Manager. Para los amantes del entorno gráfico, es una aplicación de entorno gráfico que normalmente se tiene que instalar aparte de libvirt, pero que usa todas sus herramientas, que bueno, a todos los efectos es nuestra pantallita de VirtualBox. Nos permite gestionar las máquinas virtuales, tanto crearlas como modificarlas, permite crear discos duros virtuales, crear redes virtuales, es una herramienta bastante completa. Problema, que es todo base de clics, entonces si tu pretensión es automatizar, pues no. Sin embargo, todo lo que se puede hacer con Build Manager, evidentemente se puede hacer con script. Y luego además es muy fácil ver un control básico del estado de la máquina virtual. Build Manager te permite generar unas grafiquitas donde ves el consumo de la CPU. Entonces, a priori, a vistazo, puedes ver si tu máquina está ejecutando, o sea, está consumiendo mucha CPU a nivel interno y a nivel de la máquina huésped. Vale, bien, a esto iba. Me lo voy a copiar también, que me ha dicho un pajarito que aquí no se ve. Vale. Vale. Obviando la línea, bueno, ¿cuántos sabéis Bash? Yo lo conozco. Bash es automatización de tareas. Vale. Vale. Esto lo correríamos en la terminal o en un script de Bash. El primer comando con sus dos argumentos podemos obviarlo de momento, ahora os cuento lo que es. Esencialmente, nuestro comando sería desde KVM en adelante. Vale, ¿qué le estamos... disculpadme que te da la espalda. ¿Qué le estamos diciendo en este comando? Le estamos diciendo que queremos que nos genere, o sea, que nos instancie una máquina virtual que tenga 4 GB de RAM, que se va a conectar a una PTI, cuyo teclado va a ser en español, que va a tener como boot C, que va a tener una red NIC y una red TAP. La red NIC se pone siempre, no estoy muy seguro de por qué.
tab sería nuestra interfaz de red. ¿Qué pasa? Una vez hayamos ejecutado este comando, tendremos que generar en nuestra máquina huésped un tab que será el que sea, porque aquí solo decimos tab, no le decimos si va a ser el tab 1 o el 2 o el 3, tenemos que saber cuántos tenemos en nuestra máquina virtual, o sea, en nuestra máquina física, cuántos nos quedan libres, cuál es el siguiente, y luego le decimos que el disco duro es /dev, mapper, vg, tal, bueno, un volumen lógico. Ni puñetera idea. Yo eso lo pongo como un acto de fe. Creo que se suele poner... No tengo idea. Dime. Cuando veo boot me suena el disco, por ejemplo. Sí, a mí es lo que me sugiere. Creo, le puedes poner para que reconozca... Con boot le puedes decir que te lea del lector de CD, de la máquina física o del lector de USB. También le puedes decir que genere un lector de CD virtual usando una ISO en concreto y ese tipo de cosas. Creo, pero no hagas mucho caso, que en este caso el boot C es para que te reconozca el disco duro bien, pero no estoy seguro. A esta línea, esta línea correspondería a la instanciación de una máquina virtual que ya funciona, que ya está... bueno, miento. Esto te instanciaría una máquina virtual con ese disco duro y esas características. Ahora bien, si el disco duro es un volumen lógico que acabas de crear, pues vas a tener una bonita máquina que no hace nada. Bueno, un inciso. El screen lo que hace es generar una screen a la que no estás atacheado, que no sé cómo se dice en español. Para que tú puedas acceder, o sea, digamos que la terminal te la lanza en la screen y tú cuando quieras acceder a la terminal de la, como le hemos dicho, que nos lo escupa por PTI, cuando queramos acceder a la máquina virtual, cargamos la screen del proceso que genera. Es una de las múltiples formas que hay. También puedes, en vez de decirle menos monitor PTI, le puedes poner ¿se llama VNC? Sí. Es que virtual, sí, VNC. Le puedes poner VNC y conectarte por escritorio remoto. Eso para gusto los colores. Por ejemplo, Virt Manager lo hace por escritorio remoto. Te lanza luego un escritorio. Si nosotros quisiésemos, si esta fuese la primera vez que queremos instanciar nuestra máquina, tendríamos que pasarle además la ISO de instalación. Y además tendríamos que cruzar los dedos y rezar muy fuerte para que esa instalación no sea gráfica, porque como sea gráfica estamos jodidos, tal y como está configurada así la máquina virtual. ¿Por qué motivo? Porque tal y como está así configurada nos lo va a escupir por la PTI, pero si la instalación es gráfica, por la PTI nos va a imprimir un bonito mensaje que pone: ¿está usted en una instalación gráfica? Y ya está. Entonces, si la instalación es gráfica, tienes que conectarte por VNC. Lo digo porque me ha pasado con bastante más frecuencia de la que debería. Este tipo de comandos se usan con mucha frecuencia cuando tú tienes una máquina base, digamos, que lo único que hace es copiar, o sea, copias el volumen lógico, lo instancias y le cambias el nombre del host, la conexión de red que tiene y ese tipo de cosas. Bueno, esto con KVM a secas. Esto es con libvirt. Uy, qué sacrilegio, no me he fijado. Vale. Es que la versión de Fedora es muy antigua, si hubiese sido Fedora 20 igual me lo había pensado. Vale. Esto es el comando que tiene libvirt para instalar una máquina. Libvirt automáticamente te diferencia entre instalar una máquina, instanciarla, verla y ese tipo de cosas. Cuando tú quieres instalar una máquina, esta raya va allí, por cierto, esencialmente le pasas todas las instrucciones que tú quieres que consideren la configuración. La librería va a generar un XML con toda la configuración, que es la que tú le has pasado aquí, y luego ya va a ejecutar sus cosas sobre ella. Entonces, bueno, le dices que la conexión va a ser a través de QEMU, que la virtualización va a ser KVM, el nombre de la máquina, la RAM que le quieres dedicar, el disco duro, con el tamaño, que va a ser, que nos vamos a conectar por VNC, bueno, el CD-ROM que va a usar para la instalación,
el tipo de red y el sistema operativo. El sistema operativo es indiferente, o sea, no hace falta que se lo diga, simplemente es para que él se lo guarde como metadato. Una de las principales cosas que nos aporta libvirt es que facilita mucho la configuración de red, sobre todo. Cuando tú solamente quieres enchufar tu máquina a un bridge, que es donde el que sale a la calle, y tu máquina ya ve el exterior, todos contentos. Cuando quieres hacer una especie de switch virtual o quieres montarte historias un poco más extrañas, con KVM Apelo puede ser una epopeya curiosa. Vais a aprender mucho más, desde luego, pero es una epopeya curiosa. Aquí, por ejemplo, para crear un switch virtual es tan sencillo como en vez de default ponerle vswitch. Y ya. Y él hace sus cosas. Si además estáis usando un gestor como Virt Manager de entorno gráfico, es aún más sencillo. Es simplemente irse y darle a crear un nuevo switch virtual y ya está. Dime. Sí. No estoy seguro de qué unidad recoge por defecto. Bueno, a ver, estas líneas están copiadas tal cual de la documentación oficial de libvirt, porque decidí que lo mejor era coger el ejemplo de ahí. Ahí le puedes poner lo que te parezca. O sea, quiero decir, el tamaño que vaya a tener tu disco duro. De hecho, creo que hasta se puede... Sí, porque él por defecto te coge unas unidades, me parece que son megas. Pero no estoy seguro, dado que un ejemplo me parece razonable. En caso de que, por ejemplo, tu disco duro tuviese 1 giga, pues tenías que ponerle 1024. Siempre hay que hacer la conversión. De todas maneras, libvirt, dado que es una librería en Python, creo que te permite ponerle unidades. Entonces, por ejemplo, en la RAM hemos puesto 512, son 512 megas. Pero si le pusiésemos 1 y una G mayúscula, él entiende que es 1 giga y ya hace la conversión por debajo. Es una de las cosas que también facilita mucho. Vale. Bueno, y hasta aquí la presentación. Bueno, os he puesto aquí una serie de enlaces de interés. La web oficial de Xen, de QEMU, de KVM, libvirt y luego la documentación de libvirt con, digamos, cómo se generaría una máquina virtual con libvirt de ejemplo, que es bastante maja. Y ahora, si me lo permitís, vamos, ¿veis? Aquí tenéis... ¿Puedo preguntar? Sí. Volviendo a Xen, si VirtualBox era un soporte de virtualización, Xen, ¿qué sería? ¿Otro soporte de virtualización o Xen? Es otro hipervisor de virtualización, sí. Solo que es ligeramente distinto a KVM. ¿Cuál me has dicho antes? A VirtualBox. Es diferente a VirtualBox. VirtualBox en realidad es un software porque tiene muchos paquetes y librerías alrededor. Xen simplemente es el hipervisor. Sería el gestor de... O sea que Xen es gestor de virtualización. Es que gestor no es la palabra. La palabra apropiada es hipervisor. Ah, hipervisor. Sí, es la que se usa. Vale. Bueno, y hasta aquí con la presentación. Mi idea ahora era hacer un par de probatinas para que veáis... no sé escribir. Cómo... Un segundín. Vale. ¿Lo hace de script terminal o lo hace en modo gráfico como virtual? En principio Xen lo hace desde terminal. A ver. ¿Lo veis bien ahí o lo hago más grande? Vale. Vale, un par de apuntes. Dime. A mi máquina, esto es mi servidor. Es que voy a hacer aquí las pruebas. Una cosa importante. Si vais a usar Virt Manager, es interesante conectarse con "-x". Interesante porque si no, no se carga. Hay que decir, Virt Manager es entorno gráfico. Entonces, si no te conectas con las X, no... De hecho, me acabo de dar cuenta que aquí... Bueno, no, ahí está bien. Vale. Vale. Perfecto. Bueno, es un truquito para comprobar que tenemos X. Bien, entonces... Primero... ¿Cómo instalaríamos KVM?
el primer paso sería conectarnos como root y bueno, hacer un apt-get install qemu kvm y libvirt bin, ¿vale? Si además queréis instalar Virt Manager, pues sin ningún tipo de problema, Virt Manager. Tened en cuenta que dado que Virt Manager es un gestor gráfico, necesitáis por lo menos tener instalado Xorg, al menos. No hace falta tener Genome ni nada de eso. De hecho, en esta máquina no hay Genome. Xorg. Sí, o algún org, o algún tipo de gestor gráfico. Ah, no. Vale. Bueno, esta sería, digamos, la línea. Luego, además, yo esto ya lo he hecho, pero es recomendable que añadáis los usuarios. O sea, una vez instalado KVM y libvirt, él mismo os va a generar dos grupos de usuarios nuevos. El grupo de KVM y el grupo de libvirt. Es recomendable añadir a esos grupos al usuario que queráis que vaya a usar la virtualización. Por ejemplo, en el caso de Virt Manager, todos aquellos usuarios que estén en libvirt podrán ver las máquinas. Los que no, no verán máquinas. ¿Vale? Bien. Entonces, Virt hemos dicho que era la virtualización interactiva en terminal que íbamos a usar, o sea, digamos, nuestra interfaz. ¿Vale? Bueno, si ejecutáis Virt, os genera una consola interactiva donde simplemente tenéis que ir metiendo los comandos. Por ejemplo, Virt y ahora dices list y te lista las máquinas. Como no hay ninguna, pues no hay ninguna. También podríais poner Virt list y hacer exactamente lo mismo sin la consola. Además, como todos sabréis, hay una herramienta maravillosa que es man, y aquí tenéis, bueno, todo el manual con todo lo que puedo hacer, etcétera, 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 etcétera. Vale. Sí, claro. Eso por descontado, vale. Bueno, esencialmente, creo que me lo he pasado. Sí, vale. Tenéis que pensar que Virt funciona como interfaz. Entonces, para instalar, como hemos visto antes, sería virt-install, pero para conectarnos sería con Virt Connect. Y se conectaría al hipervisor en cuestión, que no a la máquina, al hipervisor. Ah, no, aquí me he liado. Esto es para lanzarla. Para lanzarla le tendríamos que seleccionar todas las... o sea, con menos, como habíamos puesto antes. Menos connect sería el hipervisor que va a usar. Que puede ser, pues, el que sea. Vale. Y no recuerdo por aquí... Bueno, esto sería, aquí para que veáis, esto sería una lista natural de máquinas virtuales que tenemos levantadas. Con el nombre de la máquina, el estado en el que está y el ID al que corresponde. Para conectarnos es importante saber el nombre de la máquina o el ID que tiene. Bueno, esto lo leéis tranquilamente y os da mucha información. Entonces, ¿dónde lo tengo? Aquí. Vale. Primer paso siempre, buscar cómo crear un disco duro, crear disco duro, libvirt. Vale. Bueno, aquí os salen múltiples historias, podéis coger el que queráis. Uy. Vale. Esencialmente, creo que era esta la que estuve mirando el otro día. Vale, no, esta es con entorno gráfico. Vale. Sí, por eso no me está gustando. Pero libvirt normalmente cuando se usa, si no le especificas que es desde consola, suele irse a Virt Manager, que es el gestor de entorno gráfico. Porque normalmente la gente... Porque en realidad libvirt no es un virtualizador, es una librería. Es una librería que pertenece a un virtualizador.
Puede ser en modo gráfico o en modo consola. Exacto. Vale, esta era la línea que yo estaba buscando. Vale. Bueno, como podéis ver, crear una imagen de QEMU es una cosa de lo más sencillo. QEMU-img create -f y me acabo de dar cuenta vale, este no me vale, cd barra desk. Vale, ahora ya sí. Vale. Sería QEMU-img create el formato que queremos darle, que en nuestro caso va a ser... Uy, la que he liado. He creado una máquina, bueno, no pasa nada. Vale. QCOW2, que para eso hemos dicho que el formato era muy bueno. El nombre que le vamos a querer dar a la máquina. Y la extensión. No es representativa la extensión con respecto al formato. Es decir, yo podría darle formato QCOW2 y luego poner una extensión .img. Eso es lo de menos. Como la mayoría sabréis, en Linux el tema de los nombres de los ficheros, o bueno, sin más. Lo que sí podría pasar es que si le das formato QCOW2, le pones .img, consideras que los .img son de formato RAW y vas a cargar el disco duro y al hipervisor le dices que el formato es RAW, te va a decir que no es capaz de cargarlo, evidentemente. O sea, tienes que saber qué formato es. ¿Qué ibas a decir? ¿Lo de QEMU-img? Sí. Es el comando de QEMU para crear imágenes. Pero sí, sería una imagen de disco. De disco duro. Vamos a crearlo, por ejemplo, con 5 GB, que nos sobra. Y como veis aquí, ya tenemos, bueno, la que he creado antes por accidente en formato RAW, que ocupa 1 GB, y esta que ocupa 193K. Generalmente, QCOW2 genera un formato extensible. Entonces, si tú le dices que son 5 GB, marca como máximo 5 GB, pero solo te ocupa a priori lo que ocupa. O sea, lo que digamos que se va rellenando. Vale. En caso de que quisiéramos lanzar la máquina ahora, usaríamos el comandito que he usado antes, este de aquí, bien monoel. Mira que lo teníamos aquí. Y entonces le vamos a decir que la máquina se va a llamar Tor, que la rama es 512, por ejemplo, que el path va a ser vale, disk tor.QCOW2, que tamaño va a ser 1 GB, que la vamos a conectar por VNC, que el CD-ROM, ahora lo rellenamos, que no recuerdo dónde lo he guardado, y bueno, el network y tal, pues nos da un poco igual. Vale. ls sí. No, esa no, eso es otro directorio. Ahora, vale. Y es esto. Vale. Esta sería el C de instalación que vamos a usar. Y bueno, tal. Entonces, si yo esto me lo traigo aquí. Pero para instalarlo necesitas ¿Cómo necesitas comprimirlo? La imagen de CD.ISO es una compresión para luego usarse. Para crear CD de instalación hay que descomprimir. Pero estamos hablando
pero es una virtualización sobre un sistema operativo. Entonces el sistema operativo puede montar el disco y generar toda la estructura de ficheros que necesita. Vale. De todas maneras, en este caso, piensa siempre que cuando estás virtualizando, el proceso de virtualizar es exactamente el mismo proceso que seguiría un sistema operativo normal. Entonces, antes de instalar el CD, lo primero que va a hacer va a ser generarte toda la máquina virtual con todos sus BIOS y sus cosas. Entonces, se ejecutaría exactamente igual que en cualquier otra máquina. Buf, no le está gustando. Sí, generar en group. A todos los efectos de una máquina entera. Vale, y en estos momentos es cuando hace falta ir a la documentación. Virt install menos disk menos disk path. Dime. Vale, te comento antes. El tamaño, o sea, el size, es lo que te he dicho. Por defecto está en gigas. ¿Y la RAM por defecto está en gigas? Sí. Dime. Nada, que si mientras lo estás haciendo, que te quería preguntar la duda, que es al principio has dicho que no es posible hacer virtualización con ordenadores de 10 años. ¿Debido a qué? ¿A la CPU? ¿Al microprocesador? A la CPU. Al final, quien determina si la... Un segundo. Bueno, no sé qué está pasando aquí. ¿Qué vas a decir? ¿Quién determina? Vale. Quien determina si la máquina puede virtualizar o no es siempre la CPU. De hecho, normalmente eso Google siempre es más cómodo para esto, pero con un pequeño comando puedes ver si tu BIOS está preparada para virtualizar o no. De hecho, no es un comando. Con el comando ves si tu CPU podría o no estar preparada para virtualizar. Luego entras en la BIOS y lo autorizas o no. Vale, bueno, esto es el gestor de Virt Manager. Dado que he sido incapaz de cargarlo con Virt, pues tiramos con este. No sé por qué estaba dando un error. Bueno, aquí en preferencias, me parece que es... no es aquí. Uy. Este es más nuevo que el mío. Bueno, vale. En el gráfico, como podéis ver, podéis marcarle para que os grafique el uso de la CPU, el uso de memoria, etcétera. Y esto va más lento del caballo del malo porque, bueno, mi máquina es la que es. Vale. En Virt Manager podéis añadir tanto una nueva conexión, que sería una máquina ya existente, la configuraría exactamente igual que si creáis una máquina nueva, solo que haría referencia a una máquina que ya está instalada, o crear una nueva máquina virtual. En este caso vamos a decantarnos por esta opción, porque es lo que tenemos. Vale, selecciona el medio de instalación. La virtualización de máquina tolera instalarse por medio de disco, de red, de arranque por red y con un disco existente, es decir, con un disco duro ya creado. Lo del arranque por red, PXE y HTTP es especialmente interesante. La instalación por red es simplemente te paso la URL y te descargas la imagen y tus cosas. El arranque por red es un poquito más interesante porque te permite que tú, teniendo ya una máquina corriendo, esto sobre todo se usa, por ejemplo, con clusters de HPC. Normalmente el servidor, o sea, el nodo maestro suele servir a los esclavos y la forma que tiene de servirlos es por medio de PXE. Entonces, si nosotros tuviésemos una máquina virtual que fuese nuestro nodo maestro, solamente tendríamos que crear una máquina virtual nueva diciéndole que el arranque va a ser por red y al nodo maestro le decimos, ahora te voy a enchufar aquí por red una máquina que tú instalas. Y la máquina al crearse se va a quedar escuchando hasta que el nodo maestro le mande toda la información con la que tiene que instalarse. Bueno, en nuestro caso le vamos a poner un... Vale.
una ISO y si es 32 bits o 64. ¿Vale? Vale. Ahora nos pide el disco ISO, que en este caso, bueno, esto es interesante. Libvirt, normalmente los discos duros, o sea, habéis visto que yo antes he generado el disco duro con QEMU. Eso sería para usar el disco duro directamente desde KVM. Si quisiésemos usar el disco duro usando todas las utilidades de Libvirt tiene lo que llama storage pool, que esencialmente son distintos pools donde puedes agrupar discos duros. Generalmente cada uno de estos pools son directorios diferentes donde tiene cosas varias. No necesariamente tu disco duro tiene que estar aquí, pero sí es recomendable. Por ejemplo, en el caso antes supuesto que hablaba de servidores de HPC, tú tendrías tanto los discos duros de los nodos como de los esclavos, a todos los discos duros de tu servidor en concreto, los tendrías en un pool. Si mañana te apeteciese crear otra máquina para hacer una web de galletas, pues crearía otro pool con los discos duros de esa máquina. Bueno, como podéis ver aquí, por ejemplo, este es uno que nos ha creado y aquí están los dos discos que yo he puesto antes. ¿Vale? Luego además tiene, bueno, a veces lo reconoce solo. De todas maneras puedes explorar los directorios tranquilamente y seleccionar a mano. Como en mi caso, que voy a seleccionar la ISO. Vale. Le dices el tipo de sistema operativo. Esto no es estrictamente necesario, pero es altamente recomendable. Sí. En el caso de podrías darle la opción de si lo quieres con Genome, con Unity, con KDE. Eso es más adelante. A la máquina virtual le da igual lo que tú le vayas a instalar. O sea, de hecho, aquí le puedes poner genérico y tirar para adelante. Qué entorno gráfico le vas a poner y si quieres que tenga SSH instalado o no lo quieres, o quieres que tenga impresora o no, eso lo decides en la instalación. Vale, le damos adelante, seleccionamos la RAM, con vuestro permiso voy a poner 512, que bastante aguado está ya, y las CPUs. Además te pone aquí la que tienes disponible en el equipo. CPUs virtuales. ¿Te refieres al número de microprocesadores que puede tener? Sí, claro. Pero en realidad no tiene varios microprocesadores, tiene uno solo, pero está partido. A ver, cuando tú vas a virtualizar la máquina, él en realidad no usa procesadores. O sea, genera unos procesadores virtuales. Entonces tú le puedes decir que genere varios procesadores virtuales si, por ejemplo, quisiese hacer cosas con multihilos o cosas extrañas y necesites varios microprocesadores. Vale. De hecho, si necesitas varias CPUs. CPUs. Vale, bueno, durante la instalación te permite tanto crear una imagen nueva como usar una imagen que ya o sea, que ya tienes. En caso de que la quieras crear, pues le pones el número. Si la quieres elegir, pues te vienes aquí y hacemos lo de antes. En este caso, queremos nuestro QCode2. Vale, le seleccionas el nombre de la máquina, que hemos dicho que iba a ser Tor. Y normalmente es recomendable clicar en personalizar la configuración antes de instalar. Ahora vemos por qué. Además, en opciones avanzadas siempre está la red por defecto, que suele generar un NAT. Pues bueno, puedes elegir. En este caso no hemos creado ninguna red antes, entonces esto nos da un poco igual. Lo normal es, antes de instalar la máquina, crear un bridge en el que metes el Ethernet de la máquina host que sale al exterior y en ese bridge enchufar todo lo que quieras que sale al exterior. Esto es más tema de redes que de máquinas virtuales, pero bueno. Un segundín. Sí, claro. Vale, dime. ¿A qué te refieres con eso exactamente? A ver, tendrías que configurarle, dado que a todos los efectos la máquina virtual es una máquina física, solo que virtual, tendrías que configurarle absolutamente todo. Entonces, si tú quieres que tenga conexión a internet, le tienes que configurar una interfaz de red que sería el equivalente a enchufar el cable. Para eso, lo más normal es
crear un bridge donde donde enchufas Ethernet, es el bridge el que se conecta con el exterior y hace como de puerta de enlace. Entended que igual mis explicaciones en redes no son lo más explícito, porque yo lo que sé de redes pues lo he aprendido por ahí. Vale. Esta pantallita es la que nos sale si le decimos que queremos personalizar la configuración antes de continuar. Es muy interesante porque nos permite realmente toquetear la configuración de la máquina por dentro. Recordemos que todo esto, aunque es una interfaz gráfica, al final va a generar un XML por debajo de configuración, con toda su historia. Entonces, aquí le podemos realmente cambiar no solo cuántos procesadores, cuántas CPUs queremos, sino cómo queremos que sean, o cómo queremos que estén conexionadas, etc. O, por ejemplo, en el disco, si queremos que sea solo de lectura, si queremos que use un bus de un tipo o de otro, el formato en el que estamos almacenando, si queremos cachear el disco antes de que escriba. Esto se suele usar para optimizar lo mismo que el modo de entrada y salida, se suele usar para optimizar la escritura, la lectura y la escritura. En caso de duda, por defecto. Sí, siempre, en caso de duda por defecto. Y nos permite añadir y modificar redes que hayamos creado. Como os he dicho antes, lo normal suele ser usar VirtIO como virtualizador de todos los dispositivos. Pero bueno, esto ya en gustos, los colores. Si le damos a añadir, nos sale toda la variedad de dispositivos que podemos añadir. Como podéis comprender, estos no son todos los dispositivos que se pueden configurar. Son los que nos permiten configurar esta... Los que tiene sistema operativo Skype. No necesariamente. O sea, que puedes meter el hardware que tenga que... Tú podrías añadir hardware que el disco duro, o sea, que la máquina física no tenga, con ciertas salvedades. Por ejemplo, no puedes añadirle tarjeta gráfica si la máquina física no tiene, pero sí puedes añadirle, por ejemplo, una interfaz de red, que a todos los efectos de un dispositivo, aunque la máquina, o sea, aunque tu máquina física solo tenga una interfaz de red, tú en tu máquina virtual puedes tener 17. Lo que pasa es que probablemente estarían todas enchufadas al mismo sitio, pero bueno. Vale. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos seleccionar una red nueva, pues le podríamos aquí configurar tranquilamente de qué tipo y tal. Bueno. Consideremos que ya estamos de acuerdo con lo que hemos hecho, le damos a aplicar e iniciamos la instalación. Y ahora probablemente mi máquina muera. Ah, pues no, mira, qué suerte. Vale. Bueno, pues ya tenemos una máquina virtual levantada. No era tan difícil, oye. También os digo, si lo intentáis hacer por consola es infinitamente más complicado. Pero, si se quiere automatizar, hay que recurrir siempre a la consola. Aquí, en la lamparita, tenéis todas las características que le hemos dado a nuestra máquina, donde podéis verla y editarla si la máquina está tirada, o sea, está apagada. Y de aquí, pues podéis forzar a apagar la máquina, le dices forzar apagado, le dices que se lo apague, que me da igual, y ahora esto nos dirá que está apagado. Bueno, ¿ves? Huésped no ejecutándose. Vale. Volviendo a lo que has dicho antes, determinaba si podía virtualizarse nuestra CPU, estabas diciendo que hay una forma para saber. Sí. Si reinicias tu máquina y accedes a la BIOS suele tener una opción que es virtualización, no sé exactamente cómo es. Eso de todas maneras lo buscas en Google y te lo dice rápidamente. Pero es virtualización o algo parecido. O gestión de virtualización o algo así. Que puede estar enable o disable. Entonces lo puedes cambiar. Y por aquí había una historia que no voy a encontrar porque yo trabajo en otro libvirt y no va a salir. Ay, pues qué jaleo. Vale, bueno, le voy a añadir el gráfico. Esta gráfica que veis aquí es la de uso de la CPU. Esto es el uso de la CPU dentro de la máquina huésped. En el host tendríamos que añadirle una al lado, que normalmente el rendimiento siempre es menor. De la BIOS me parece que se llama boot, ¿verdad? ¿Qué? No he tenido la... De la BIOS se llama boot, ¿verdad?
No estoy seguro. Sí. No. 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 Boot es otro tema. Dentro del menú de la BIOS hay un apartado que es Boot, que ahí especificas desde qué dispositivo quieres lanzar, o sea, quieres que se ejecute el primero cuando se cargue la máquina. Por ejemplo, normalmente el boot por defecto es el disco duro. Entonces, cuando enciendes la máquina, se va al disco duro, empieza a ejecutar y toda la pila de software. Sí, lo que quieres, disco duro, CD, red. Exacto. Vale, y aquí pues ya está. Vale, en principio así se le manda una máquina virtual. Me da un poco de por saco que no haya funcionado el de Birch install, porque debería ir. Vale, si nosotros ahora le hacemos un Birch list, no nos sale porque están guardados en sitios diferentes, claro. Ahora ya me da curiosidad. Vale. A pesar de que el Birch Manager use como interfaz libvirt, o sea, me refiero, sea una interfaz de libvirt, como habéis podido comprobar, no guarda los dominios en el mismo sitio, o sea, los domains no los guarda en el mismo sitio. Pero al final, si buscamos en los directorios, está seguro, toda la configuración que le hemos aplicado en el entorno gráfico de nuestra máquina se traduce en un XML. Vale. De aquí en adelante ya solo os queda enredar vosotros. Lo más socorrido en este tipo de casos, sobre todo si uno quiere aprender bien y tal, suele ser crear máquinas virtuales y hacer cosas, o sea, intentar conectarlas por redes. En plan, no sé, hacer una estrella o bueno, esas cosas de redes que a los telecos les gustan. Vale, y por mi parte no tengo mucho más. No sé si tenéis alguna pregunta o... A ver, yo sé que con mi un segundín, que levantamos primero. En el entorno gráfico te da botón derecho, eliminar. Cristalino. Con la herramienta de Birch, Birch tiene un comandito que es Birch delete o... Creo que es delete, bueno, está en el manual, pero es esencialmente Birch, delete y el nombre del dominio. En ese sentido, Birch funciona muy bien, porque, o sea, me refiero, es muy majo, porque simplemente le dices Birch lo que quieres hacer con el dominio y el dominio. Y pista. ¿Qué ibas a decir? A ver, en el caso de la virtualización, que era lo que ya hemos comentado, yo sé que mi 23 sé que no voy a poder virtualizar. Probablemente no. Con el 24 se podría. Todo depende. Con el dual core sí se puede. De hecho, en la máquina en la que hemos virtualizado es un dual core. Con 24 no lo sé, es cuestión de abrir la BIOS y mirarlo. No tiene mucha ciencia. Bueno, yo diría que sí, pero no pongo la mano en el fuego. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta, duda. Si no, nos vamos tranquilamente, ¿eh? Yo vamos. Vale. Pues ahora, a casita. Vale, las máquinas físicas que se usan en producción suelen ser máquinas relativamente decentes que tienen un precio de mercado alto. Por eso se llegó a la conclusión de que lo mejor podía ser virtualizar. Entonces nosotros con una sola máquina que nos ha costado X, podemos generar diferentes máquinas virtuales que ofrezcan diferentes servicios al usuario, a la gente de mi empresa o a quien sea. A priori todo de manera transparente. Eso depende de cómo lo configuremos. Otro motivo por el que nos pueden interesar las máquinas virtuales es para poder correr sistemas operativos sin afectar a la máquina. Pongamos por caso que yo soy muy fan de Windows, algo que, bueno, pues a veces pasa, y quiero correr una máquina Linux para ver qué tal. Pero no quiero hacerme una partición, porque claro, hacerme una partición implica reservar una serie de gigas de memoria de disco duro que a priori pierdo, tener que apagar la máquina y volver a encenderla para poder acceder al otro sistema, una serie de cosas que a mí pues no me apetecen. Entonces me creo una máquina virtual, levanto mi sistema operativo y lo pruebo. A todos los efectos va a ser prácticamente igual, a lo que es usabilidad, funcionamiento y tal. Tiene algunos matices, sobre todo si te metes en temas de administración de sistemas, porque la emulación de hardware siempre, pues bueno, tiene cositas. Y otro motivo que a mí me parece bastante importante por el que podemos crear una máquina virtual es para realizar pruebas de concepto.
Es decir, yo quiero ejecutar un software en un sistema operativo de los años 20 porque me apetece, o en fin, ese tipo de cosas. Bien. Vale. Desventajas de las máquinas virtuales. Evidentemente, no es oro todo lo que reluce. Entonces, las máquinas virtuales tienen una serie de desventajas. Yo aquí os pongo dos que a mí me parecen las más importantes. Aún así hay una lista bastante larga y los haters de las máquinas virtuales tienen argumentos, pero vamos, a punta pala. Esencialmente, una máquina virtual siempre va a tener menos rendimiento que una máquina física, siempre. Hay formas de optimizar lo que se llama paravirtualización, de optimizar ese trato con el hardware y de forma que se acerque mucho al desarrollo, o sea, al rendimiento que puede tener una máquina física, pero siempre va a ser menor, entre otras cosas porque hay una capa de software por encima que es inevitable. Y difícil configuración de los recursos de la máquina virtual. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos componentes de hardware o ciertos de 32 bits con 500 GB de RAM y un core, pues cualquier sistema operativo que corra en una máquina física con esas características podría correr en nuestra máquina virtual, potencialmente. El hecho es que hay veces que estamos limitados por la configuración que le damos a nuestra máquina virtual. Vale. Por ejemplo, una virtualizadora, supongo que estas dos la conoceréis la mayoría. Xen es un hipervisor de tipo 1. Eso quiere decir que habla directamente con el hardware. Digamos que si hiciésemos un esquemita, el tipo 1 sería el hipervisor y el hardware directamente. O sea, esto sería nuestra PCI, nuestra RAM y nuestra historia. Y aquí ya tendríamos pues un sistema operativo, otro sistema operativo, bueno, lo que gustásemos. En los hipervisores de tipo 2, el hardware iría aquí. Aquí tendríamos un sistema operativo, en principio no sé si indiferente el cual, y ese sistema operativo tendría un proceso que sería nuestro hipervisor, que a su vez ya tendría sus sistemas operativos que emulase. A priori podríamos pensar que el tipo 1 es preferible siempre al tipo 2, porque nos evita la capa de sistema operativo. Bueno, no siempre es así. Esencialmente porque configurar una máquina virtual de tipo 2 suele ser más sencillo que configurarla de tipo 1, porque en este caso podemos usar herramientas que corren sobre un sistema operativo, lo que nos facilita mucho a la hora de configurar. Generalmente, las máquinas de tipo 1 pierden menos rendimiento que las máquinas de tipo 2, precisamente porque hablan directamente del hardware, aunque no siempre es así. Bueno, ahí como veis tenemos que Xen es un hipervisor de tipo 1 y QEMU es un hipervisor de tipo 2. Aquí he puesto QEMU muy a la ligera. QEMU no es exactamente un hipervisor, es un emulador de procesadores. Pero, por ejemplo, KVM, que sí es un hipervisor de tipo 2, usa QEMU por debajo. O sea, hay muchos hipervisores que al final acaban usando QEMU para emular. Bueno, otro tipo de emulación que tenemos es emulación, digamos, no nativa. Actúan también como emulador de hardware. Esto nos permite ejecutar aplicaciones, procesos o sistemas operativos para arquitecturas que en principio no son de nuestra máquina. Es decir, en este caso la máquina virtual, en una máquina virtual, yo soy, para los que no me conozcáis, Axel Blanco, y voy a dar la charla de tu primera máquina virtual. En las slides, si clicáis ahí, vais a mi GitHub, creo. No están subidas todavía, se las pasaré a Rafa en cuanto que pueda, porque había tenido un pequeño problema de maquetación que no hemos sido capaces de solucionar. Bueno, si os fijáis, las transparencias están hechas en Markdown, como bien nos contó Rafa en su charla del lunes. Bien, bueno, ¿cuántos de aquí sabéis que es una máquina virtual? Vale, bien. Bueno, de todas maneras haré una pequeña introducción, por lo que pueda suceder. Vale. Bueno, digamos que hay dos tipos de definiciones para máquina virtual. La primera es la que tenemos arriba, software que emula una computadora.
Los puristas definían máquina virtual como un duplicado eficiente y aislado de una máquina física. Actualmente esa definición se ha retorcido bastante. Ahora mismo, esencialmente diferenciamos una máquina virtual porque limita una serie de procesos a, con unos recursos y unas abstracciones que proporciona esa máquina. ¿A qué me refiero con esto? Como veremos más adelante, actualmente hay dos tipos de máquinas virtuales. Entended que la vida de las máquinas virtuales es relativamente breve, incluso para ser informática. O sea, me refiero, nacieron hace muy poco. De hecho, casi todos los equipos con más de 10 años no soportan virtualización. Vale, entonces, vamos a hablar de tipos de máquinas virtuales. Ahora mismo diferenciamos en dos tipos de máquinas virtuales. Máquinas virtuales de sistema, SVM, y máquinas virtuales de proceso, PVM. Las máquinas virtuales de sistema serían lo que entendemos comúnmente por máquina virtual. Es decir, una máquina que corre sobre una que ya existe y que permite emular totalmente una computadora. Una máquina virtual de proceso es algo un poquito más limitado, digamos. Para que nos entendamos, una PVM sería la JVM de Java. Es una máquina que emula una serie de características y permite ejecutar una serie de aplicaciones y de procesos dentro de esa máquina. Como podéis ver, es un concepto bastante potente porque te permite ejecutar una serie de software en una arquitectura, o sea, independientemente de la arquitectura que haya por debajo. Podríamos correr, como hace Java, exactamente igual de bien un programa en Linux que en Windows, siempre y cuando no tenga dependencias fuera de la máquina de proceso. Bien. Entonces, vamos a meternos un poquito más en la chicha de... Muchas gracias, Dani. En la chicha de la definición de máquina virtual de sistema. Vale. Esencialmente permite multiplicar, entrecomillemos esa palabra, la máquina física en varias máquinas diferentes, cada una con potencialmente un sistema operativo diferente. El software que se suele usar en la virtualización se llama hipervisor. Ese término es en inglés, hypervisor, creo que no sé cómo se pronuncia. Ahora nos meteremos un poquito más con ese concepto. Esencialmente, podríamos decir que diferenciamos en dos tipos de máquinas virtuales diferentes de sistema, que comentaré más adelante. Vale. Bueno, como os he contado, las máquinas virtuales de procesos simplemente ejecutan una serie de procesos dentro de un sistema operativo. Su objetivo es un entorno diferenciado independientemente de dónde se ejecute por debajo. Evidentemente, a la hora de ejecutar la PVM, sí es importante lo que tenemos por debajo, es decir, la JVM no corre igual en Windows que en Linux. O sea, está, digamos, diseñada de forma diferente para cada uno de los sistemas operativos. Pero una vez estamos dentro de la máquina de proceso, nos da exactamente igual lo que haya afuera. Es una forma de abstraer y de olvidarnos de todo lo que hay por debajo. Vale, bueno. Ahora vamos a hablar de los tipos de virtualización que hay, ya metiéndonos en máquinas virtuales, no de procesos, máquinas virtuales en sí. Yo la introducción de máquinas virtuales de procesos la he hecho, pero yo me temo que ahí tengo poca experiencia y no voy a poder comentaros mucho sobre esto. Vale, bueno. Emulación de hardware subyacente, lo que se llama full virtualization, o como se pronuncia. Mi inglés, lamento, no es excelente. Bueno, esencialmente el hipervisor emula el hardware o corre sobre otro sistema operativo. SO quiere decir que son dos cosas diferentes. Hay dos tipos de virtualización total. El tipo 1, el hipervisor habla directamente con el hardware y se olvida del sistema operativo. Y el tipo 2, el hipervisor tiene que correr sobre un sistema operativo y es el sistema operativo el que habla con el hardware. Ahora vemos eso con más detenimiento. Esencialmente admite cualquier sistema operativo que sea soportado por el hardware que está emulando. Es decir, si corremos una máquina virtual full virtualization, nosotros podríamos, teniendo una máquina de 64 bits, emular, o sea, crear una máquina virtual de 32 o de 64. Con este tipo de virtualización
Independientemente de la configuración que tenga el host, podríamos configurar máquinas de todas las variedades que quisiéramos. En principio, incluso teniendo una máquina de 32 bits, podríamos generar una de 64 bits. Cuando dices máquina host, lo del host, ¿te refieres a que la máquina que sirve como servidor o servidor? Me alegra esa pregunta. He subrayado en negrita host para que nos vayamos quedando con algunas de las palabras, digamos, clave que vamos a usar durante el resto de la charla. La máquina host siempre es el huésped, digamos. Es la máquina que va a ser el huésped de los sistemas operativos. Digamos que sería esta máquina. Siempre nosotros dibujamos, o sea, cuando dibujamos virtualización siempre tenemos una máquina que es el host. Y luego tenemos, de hecho en este dibujo se va a ver mejor, y luego tenemos otra máquina que es el guest. De hecho creo que tiene una S, bueno, no me acuerdo cómo es esa palabra, ahora la ponemos. Que sería la máquina que se hospeda. No sé si resuelto la duda. Vale. Por ejemplo, en este caso tendríamos la JVM o por ejemplo el entorno virtual de la .NET. Vale. Y ahora la pregunta del millón. ¿Para qué demonios quiero yo una máquina virtual? Vale. Se puede crear una máquina virtual para múltiples cosas. Yo he puesto 3 ejemplos que a mí me han surgido durante el tiempo que he trabajado con máquinas virtuales. Por ejemplo, independizar servicios en máquinas diferentes. Es decir, pongamos que yo estoy dando un servicio de una página web, por ejemplo. Y entonces, el negocio que yo tengo tiene varias vertientes. Una página web con información estática y luego tengo toda una serie de aplicaciones. Y luego pongamos por casual que yo además quiero tener una intranet solo para la gente de mi empresa. Eso en principio podríamos decir, pues bueno, tenemos máquinas diferentes o tenemos todo en la misma máquina. Hemos llegado a la conclusión de que tener todo en una misma máquina es muy inseguro y en caso de que se caiga un servicio, se caen todos a la vez. Entonces, por ejemplo, puede ser susceptible que a mi página web le hagan un ataque de denegación de servicios y me tiren la máquina. Y en ese caso, yo podría no querer que mi intranet se cayese, como es razonable. La siguiente conclusión lógica es que tener diferentes máquinas virtuales, o sea, tener diferentes máquinas físicas para esto es un poco caro. Generalmente porque las máquinas virtuales